Buenos días, muchachos. Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Aprecio mucho su puntualidad. Desde el 10:30 ya estaban algunos ahí. Me da mucho gusto. Qué bueno que sean responsables. Bienvenidos a esta sesión de clase de la asignatura de seminario de investigación. Vamos a iniciar ya. La sesión está grabándose para enviarla. Antes de iniciar, quiero decirles que he recibido algunas de las tareas acerca del estudio que les encargué para las conferencias. La mayor cantidad la recibí de ayer tarde, ya más bien noche, a esta mañana, y solo revisé algunos trabajos que recibí anteriormente. Y quiero decirles que estoy muy sorprendido de la calidad de lo que enviaron. Definitivamente mi expectativa hasta ahora ha quedado superada. Digo hasta ahora porque solo revisé algunos trabajos y quiero felicitarlos porque eso demuestra que tuvieron una intención auténtica de involucrarse en la tarea. Y los felicito porque el propósito de la asignatura es caminar con pasos de seguridad en la ciencia y las tareas lo han demostrado. Esto es que no fueron trabajos solo hechos para cumplir, sino de aplicación. Y sí, quedé muy sorprendido, me gustó cada uno de los planteamientos, el enfoque, el contexto que le dieron y la correcta interpretación. De ahí mismo quiero decirles que los que faltan, hagan el esfuerzo, aún queda tiempo para la tarea, vale la pena y el resultado es muy alentador. Pues felicidades, sé que son muchachos de cuarto año que están iniciando su carrera. Eso es un resultado positivo para ustedes. Por favor, recuerden que les he dicho varias veces, seguiré haciéndolo, que este primer año de carrera no quede aislado de los que siguen, sino que sea su plataforma. Sean respetuosos con sus profesores cuando ellos expongan el saber teórico, pero recuerden que hay ciertos principios que competen al pensador con ciencia que deben siempre mantenerse a salvo. Utilícenlos y apóyense en ellos siempre, porque para mi persona el trabajo profesional tiene éxito cuando se fundamenta en la ciencia y cuando soy capaz de pararme ante una situación con los dos pies, esto es, con un pie apoyado para la ciencia y con otro pie apoyado para la práctica y a mí mismo como interlocutor en los dos espacios. Felicidades por ese trabajo, tenía que decírselos. Con esto, pues dimos tiempo también a que se incorporaran algunos más. Tenemos más de 50. Empezamos. Y regresaremos ahí donde nos quedamos, a la lectura de el libro que les presenté y que nos está guiando. Por favor, avanzas si tienes el texto a la vista. No vamos a continuar la lectura minuciosamente conforme a los párrafos que nos presentó el autor, sino que nos fuimos adelante. En mi texto es la página 9 del libro, entonces avanza. Estoy detenido en una sección anterior a un numeral 3. Para que me encuentres, el párrafo inicia diciendo en las ciencias fácticas. Vamos a detenernos aquí para estudiar porque son las que nos interesan. Y te muestro más o menos dónde estamos. Por ahí adelante hay unas numeraciones. Aquí estoy mostrando la 2, la 1, que es algo que vamos a estudiar, pero que muestro para que te guíes. Y si quieres, vayamos en el mismo párrafo. Ok, dice así. En las ciencias fácticas. Y advierte que la situación o el tratamiento para estas
es completamente diferente respecto a las otras. Yo quisiera trabajar un instante con tu mente y que me digas, quien sea que active su micro, en una palabra, ¿cuál es el objeto de las ciencias fácticas? ¿Cuál es el objeto de investigación o de trabajo de las ciencias fácticas? Adelante. ¿Los hechos? Sí, los hechos. Muy bien, los hechos, perfecto. ¿Cuál es el campo de acción u objeto de trabajo o materia de trabajo u objeto de investigación de las ciencias formales? ¿Las ideas? Sí, muy bien, el mundo de las ideas. Sigo con mi pregunta. ¿El mundo de los hechos dónde se encuentra? Pues es la realidad, ¿no? Eso es, en la realidad. Muy bien dicho. Sí, en la realidad. ¿Y el mundo de las ideas dónde se encuentra? En la mente. En la mente. Mente. Eso es, muy bien, en la mente. Tenemos dos mundos, la realidad, ah, caray, y la mente. Muy bien. La realidad es de las ciencias fácticas y la mente es de las ciencias formales. Bien, tenemos aquí una dicotomía. El mundo de los hechos y el mundo de las ideas. Pregunta de integración. ¿Dónde estás tú? Ah, Entre caray. ambos. Entre ambos. En medio de ambos. En medio. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo estás tú en medio de ambos mundos? Pues porque vivo en la realidad, ¿no? En una serie de fenómenos, pero también los interpreto y Ah, empleo mi mente. muy bien, excelente síntesis. Vivo en la realidad, formo parte de la realidad, pero en mí hay un elemento adicional, que yo entiendo la realidad donde vivo por medio de mí mismo, esto es, por el trabajo de mi mente. Excelente hasta aquí, lo dije detenidamente, ahora voy a algo mayor. Ajá. Yo formo parte del mundo, estoy en el mundo y lo estudio con la mente. En 2 o 3 palabras, máximo 5, ahora contesta. ¿Cuál es el propósito de pararse entre ambos mundos? ¿Qué se persigue realmente como razón última cuando yo me paro en medio de esos dos mundos y miro hacia el mundo, miro hacia mí y miro desde mí hacia el mundo? ¿Qué pasó? Esta es la última pregunta. En pocas palabras, ¿cuál es el propósito de ubicarnos entre el mundo de las ideas y el mundo real? Podría ser utilizar el mundo de las ideas a nuestro favor para modificar el real, o sea, el mundo fáctico. Ajá, muy bien, señorita. Casi lo tienes completo. ¿Para llegar hasta dónde? ¿Para hacer posible qué? Más confortable el mundo. Eso es, muy bien, 3 elementos. Me apoyo en mis ideas. Híjole.
en mis ideas, me apoyo en mis ideas acerca del mundo para hacerlo más confortable. Insistí repitiendo mis ideas, esto es, el mundo que yo interpreto por medio de mí es un mundo distinto al que tú interpretas por medio de ti. Esto es, entendemos un mismo mundo con diferencias. Entendemos un mismo mundo con diferencias. ¿Cómo es posible que el mundo sea distinto si realmente es solo un mundo? ¿Quién lo explica? Ya que llegamos ahí. ¿Cómo es posible que haya varios mundos cuando solo existe un mundo? No es Porque porque vimos cada cabeza es un mundo diferentes formas de diferente. ver el mundo. Otra vez los dos, uno primero, quien sea. Decía que Por- habemos diferentes formas de ver el mundo por la perspectiva de cada persona. Eso es muy bien entendido, la perspectiva de cada persona. Adelante, la otra opinión. Es porque decía cada cabeza es un mundo diferente. Cada quien tiene su manera de pensar y ver las cosas. Sí, efectivamente, cada cabeza es un mundo porque cada quien tiene su propia perspectiva. Fíjense cuánta sabiduría hay en esta declaración popular. Cada cabeza es un mundo. O sea, cada mente es un mundo. Nada más que aquí se hizo muy vulgar, muy ordinaria la expresión cabeza. En realidad, lo correcto sería llamarle mente. Cada mente es un mundo. Cada mente, por su perspectiva, interpreta de una manera la realidad. Y otra persona, la que tú quieras, estudiada o no estudiada, la interpretará de otra manera. Esto es magnífico porque nos planta delante de lo legal de la ciencia. Ninguna interpretación del mundo es superior. Puede ser más completa, pero por muy completa que sea, todavía no está acabada. De eso vamos a hablar hoy. Otro punto. No vamos a vanagloriarnos, que es una expresión del autor, porque entendemos mejor al mundo, ¿no? Simplemente estamos en una etapa seguramente más avanzada de entendimiento acerca del mundo que otros, pero eso no nos hace superiores, porque se establece una cuestión. El propósito final es volver al mundo más confortable. Entonces, aquel que comprende mejor al mundo lleva en sí el deber de hacer más por el mundo para volverlo más confortable. Esto no nos hace volvernos como dejados y decir, pues yo no sé tanto, entonces no me exijan. No, todos tenemos el deber de conocer más acerca del mundo para que cada uno, cada vez, haga un mundo más confortable. Y qué bueno que cada quien tiene su perspectiva, porque entonces cada quien tiene su misión propia de la cual ya hablamos. Yo voy a hacer más confortable el mundo que yo concibo, el que yo entiendo. Punto. Y esto es mucho como un trabajo en solitario. No necesito que me comprendan por lo que yo hago para cambiar el mundo. No, es mi punto de vista. Haz tú lo mismo conforme a tu punto de vista para hacer del mundo más confortable. Y quizás por allá adelante nos encontraremos para platicarnos cómo nos fue en nuestro propio trayecto de hacer un mundo más confortable. Y quizás nos sintamos felices de decirnos el uno al otro que avanzamos en la construcción del mundo. Te puedo mencionar entonces el tema central del Quijote, de, del autor español, o te puedo mencionar a un pensador, Gibran Jalil, que en su prosa confronta a dos pensadores, uno de la ciencia y otro de la religión, y el pensador de la ciencia convenció al pensador de la religión y cambió, y el pensador de la religión convenció al pensador de la ciencia y también cambió. Eso acontece cuando los argumentos son
cuando los argumentos son válidos. Y ahí entramos. Ahí vamos. Muy bien. Agradezco mucho sus participaciones, muchachos. Me causa alegría escuchar respuestas correctas, afirmativas. Sé que no hablan todos, pero aprendemos todos. Entonces los agradezco porque eso es lo que buscamos, un pensamiento científico. Ahora un espacio breve para algún comentario o pregunta. Adelante. Yo solamente quería comentar sobre las ideas que en este momento nos está compartiendo, que precisamente los pensamientos distintos que se generan en la mente de cada individuo son los que van a repercutir en las acciones. Tal vez lo que para mí parezca correcto, para alguien no lo es. Entonces ahí comienzan los conflictos y buscando cada quien su propio confort sin pensar, o pensando, mejor dicho, individualmente, pues se empiezan disputas y es por esa razón que en este momento pues, nos encontramos así. Completamente de acuerdo, Ortigosa. Así es que el conflicto emerge cuando buscamos imponer nuestra perspectiva o cuando alguien quiere imponernos su perspectiva. Eso no es saludable en el campo de la ciencia porque las personas arrastramos una individualidad y esa individualidad nos debe mantener como tales hasta el fin de nuestras vidas porque entraña el desafío de, ok, yo soy distinto a ti, pero por medio de, por ejemplo, la ciencia o la comprensión acerca del mundo, yo puedo caminar junto a ti un tiempo. Tú con tu personalidad, yo con la mía, tú con lo que tú buscas, yo con la mía. Tú Quijote, yo Sancho, o yo Quijote y tú Sancho. ¿Queda claro eso? Sí, profe, claro. Ajá. Pero entonces no imponemos que tú pienses como el Quijote y no imponemos que tú entonces pienses como Sancho. Lo digo así por la diferencia tan contrastante entre estos dos personajes. No, tú piensas Quijote, tú piensas Sancho. Ya, esas diferencias nos van a mantener así hasta el final. El conflicto surge cuando tú dejas de ser Sancho por ser Quijote, cuando tú dejas de ser Quijote por ser Sancho. No, tú vas a ser tú conforme a lo que tú estás construyendo contigo, contigo. Y así hasta el final. Y hay muchísimo pensamiento que orienta y dice, no abandones lo que tú eres. Ajá. No abandones lo que tú eres. No persigas el sueño de otro. Persigue tu propio sueño. Ajá. No acuses el sueño de otro. Déjalo, es su sueño. Aliéntalo a que camine porque él en el fondo está buscando lo mismo que tú buscas, la transformación del mundo, del mundo. Hazte su compañero. Hazte su compañera, ve con él, aliéntalo, anímalo, dile, sí, inténtalo. Mira, lo que tú planteas es radical respecto a lo que yo quiero. Ah, caray, pero ya no sé en quién de los dos está la cordura o en quién de los dos está la locura. Sí, Sancho, sí, Quijote. Ajá, porque necesitamos ese pensamiento. Entonces, Alberto, sí, lo que tú escribes en la pregunta es, ¿todas las realidades valen lo mismo? Sí, todas las realidades que entendemos cuentan lo mismo. Ajá, por, aquí esto es mucho, muy importante, por causa de nosotros. No por la realidad, sino por cómo nosotros vemos a esa realidad. En realidad es solo una, es solo una. Pero ¿se imaginan ustedes qué aburrido sería contemplar todos exactamente la misma realidad? Esto es como cuando tú te tiendes en el césped y miras al cielo, las nubes y empiezas a buscar formas familiares en las nubes y tu imaginación se desafía mucho y empiezas a inventar con lo que solo ves y dices, oh, sí, mira, yo encontré un dinosaurio. Veo un dinosaurio, a ver, muéstrame tu dinosaurio. Dices, mira, es este que está aquí, ¿ves aquella nube así, así? Oh, sí, es cierto, es un dinosaurio. Y en un instante ya no está el dinosaurio. Entonces tú contemplas la realidad, la platicas, el otro entiende lo que tú le platicas, pero así como la entiende, así se disipa, se va. Ahora tengo otra realidad.
Y eso es lo que ha mantenido activo al hombre desde el principio, persiguiendo una realidad a la cual nunca alcanzará. Jamás se apropiará de ella. Solo está conociéndola a ella, y en tanto la conoce, él va siendo en ella hasta el final de sus días, y ya ven, la vida se acaba, otros quedan y se sigue. Hasta hay composiciones artísticas como José Alfredo, que habla acerca de la vida y qué es lo que pasa realmente con el mundo. Entonces, sí, todas las realidades cuentan, todas son respetables, todas son útiles para construir. Y lo contrario es crearse conflicto y decir, no es cierto, tú estás muy equivocado, lo que tú sabes no sirve. Y en eso se han ocupado mucho los pensadores. De hecho, aquí Bunge nos presenta en este párrafo un ejemplo sencillo de qué es lo que pasa con la ciencia cuando se conflictúa por causa de que se olvida la pureza de esta herramienta. Otra vez, esto es maravilloso porque la ciencia es creación humana, es producto de sus capacidades, es su herramienta. Pero ¿cómo es posible que el hombre haya sido capaz de inventarse una herramienta tan pura como la ciencia, que no admite contaminación, que sí se pervierte y se transforma en otra cosa, pseudociencia, anticiencia? Pero eso no hace que la ciencia deje de existir ni de que valga menos. La ciencia allí está. Y si lo vemos así, entonces entendemos que el hombre es hijo del mundo, de la realidad nunca acabada, y el hombre entonces nunca perfeccionado en punto final, sino continuamente muchachas, continuamente muchachos, haciéndose, rehaciéndose, transformándose, transformándose. Y obviamente te haces humilde, te haces sencilla, porque valoras que lo que tú llegas a saberlo porque lo tomas del mundo al cual te debes. Punto. Y eso hace iguales a todos. Lamentablemente tenemos que llegar a una pregunta. ¿Por qué tenemos, y es buena, aquí la dejo para ustedes que la contesten, ¿por qué tenemos un mundo tan enriquecido en conflictos? ¿Quién quiere contestar? ¿Por qué tenemos tanto conflicto social? Adelante. Por querer imponer nuestras propias ideas. Escuché otra respuesta y ahorita opino. Bien, nadie más quiso decir. Yo, profesor, Adelante. yo creo que en realidad los problemas que estamos viendo actualmente no son tal cual problemas, sino que son el remanente de una política que estamos llevando a cabo, y es una manera de organizarnos. Constantemente hay problemas, pero por ejemplo cada vez que hay guerras o hay algún conflicto, alguna pandemia, por ejemplo, se está retroalimentando todo esto, o como lo que comentaba el otro día de Michel Foucault, que decía que, por ejemplo, la violencia y el miedo sirven para que la gente esté dentro de un control en donde constantemente son observados con cámaras, con policías, en donde constantemente ellos están autorregulándose, regulan su comportamiento cuando saben que son vigilados, por ejemplo. Ok, yo tengo ahí dos opiniones muy interesantes. Yo me reservo un momentito para hacer mi participación como conclusiones. ¿Alguien más quiere opinar otra cosa, lo que está ahí en su pensamiento? Sí, profe, yo. Sí. Pues, pues yo considero que porque somos personas a veces muy egocéntricas o hasta incluso un poco pues narcisistas porque pensamos como en manipular las cosas a nuestro antojo, a las personas también bajo nuestro enfoque. Sí, excelente. Ok, llevo tres muy buenas participaciones. Hay otra por allí, número 4. Adelante, activa tu micro y expónla, por favor.
Yo, profe. Sí, Bueno, y en mi opinión es porque la sociedad siempre está en un constante desacuerdo, que eso es lo que origina diversos conflictos. definitivamente que sí. Quinta opinión, muchachos. Una señorita que nos diga qué más. Ya, muy bien. Adelante. Bueno, como lo mencionaba hace un momento que dijo que cada quien interpreta el mundo desde su perspectiva, entonces empieza a tener conflictos. Yo quiero, eh, como yo interpreto el mundo, quiero que los demás lo interpreten. Entonces las otras personas piensan lo mismo, entonces se crea un conflicto por querer imponer pues nuestras propias ideas. Y ya. Excelente, señorita. Muy bien. Qué bueno que lo dices. Aquí tenemos 5 participaciones. Voy a llevarlos a una zona de reflexión. Profe, Sí, ah, así como le dice mi compañera, o sea, podemos poner el ejemplo de una familia que te imponen las ideas de tus papás, aunque, por ejemplo, en los tiempos nos damos cuenta que ya no somos los mismos de antes y tenemos que aprender a vivir en la actualidad y nuestros papás se deben de acoplar a las nuevas ideas que hay. Tampoco seguir, o sea, seguir a los demás, pero tampoco quedarse estancados en lo anterior. muy bien, excelente. Excelente, qué gusto. Bueno, aquí va. Hay por ahí unos memes que dicen que las redes de ahora son digitales. ¿Alguien tiene en su mente cómo eran las redes anteriores al uso del teléfono? Del teléfono en general, del teléfono celular en particular. ¿Quiénes eran las redes que difundían las noticias en los pueblos? Eran los periódicos y los medios televisivos. Otro más original. Otro Los más original correos. que no tenga que ver con Señoras, El radio, profe. eso. La persona. Los No, correos. las señoras. Las señoras. ¿Por qué creen que las señoras se ponen de acuerdo rápidamente y son felices? Felices. Ajá, aquí nos dice César, es que las generaciones cambian, efectivamente. Se mandaban papelitos, obvio que sí, en mi época mandábamos papelitos por las filas de las butacas, pero qué bueno, yo quería referirme a las señoras, porque ellas se la pasan horas felices hablando de un solo tema, del que quiera el que sea, o muchos temas. Es chismecito, profe. Ajá, ¿qué tiene de valioso el chisme que las mantiene tan unidas? Profe, pero eso no ha cambiado. El Ajá. chisme ¿Por qué el chisme es tan exitoso? ¿Qué elemento interior caracteriza al chisme que le da tanta popularidad? Los puntos de vista diferentes de cada persona, del cómo cuentan el chisme, la emoción que le ponen y la información que pasa de una persona a otra y cómo van uniendo todas las historias que se saben para llegar a una sola conclusión. ¿Y quién está en desacuerdo respecto a ese chisme? ¿Quién se opone férreamente? Dice, no es cierto, y más, y me voy. ¿Quién lo hace? Pues al que le están inventando el chisme, profe. Pero él no está Del que ahí. están hablando. Pero él no está No, Pues ahí. no, profe, es, pero aunque pues tarde o temprano se da cuenta y a lo mejor, pues es que ya al final de cuentas se hace como un teléfono descompuesto, ¿no? Porque fulanita le dijo esto y ya después aquella le inventó otra cosa y sí, ya después, pero también ponte que en el círculo que, por ejemplo, ponte que tus tías están en el chisme, ¿no? O sea, que mis tías y mis mamás, siempre hay una parte en la que está a favor del chisme y la otra que dice que no. O sea, se arma un debate entre ellas para saber cómo llegaron a ese chisme y saber quién de las dos tiene la razón y ¿cómo se dice? Defendiendo sus puntos de vista para que muestren que ellas sí tienen la razón y la otra parte está equivocada.
Excelente, muy bien. Espero que a partir de ahora ustedes vean al chisme con otra perspectiva. Allí está un debate semejante al de los científicos, pero bastante parecido. Los elementos son diferentes, pero la esencia es la misma. Y las señoras contrastan, confrontan, pero no abandonan su grupo. Se pueden enojar y tener después consecuencias de que el marido de fulana o quién sabe qué, el que le inventaron el chisme, pero ellas regresan a lo mismo, aunque a veces les haya tocado a ellas, porque juntas construyen una interpretación. Juntas, con esa diversidad de opiniones, hacen una explicación completa y es lo que les deja a ellas como lazo para mantenerse unidas entre ellas. No, se agarran del chongo, pero siguen siendo amigas, compañeras del chisme. Obviamente destruyen vidas a lo mejor o situaciones, pero ellas están interpretando el mundo a su manera y la mayoría opina y quedan satisfechas del resultado y hoy pudieron haber perdido en el debate, pero en la siguiente ellas ganan y así hacen su cohesión social, cosa que también debieran hacer los científicos. Debatir, argumentar, esperar, oír, decir, concluir y continuar. Profe, Sí, el problema que, bueno, mejor dicho, la ventaja que tienen las señoras es que aceptan la pérdida del debate y pues a lo mejor no quedan muy contentas, pero lo aceptan y saben que la otra parte tuvo razón. Y la desventaja en la mayoría de las personas de ciencia es que en ocasiones no lo aceptan y es por eso que a la población, los civiles, por llamarlos de alguna manera, nos tienen un poquito confrontados, porque las señoras nada más, pues el chismecito queda ahí y las personas de ciencia como tienen a más personas que los siguen, pues empieza ahí también una discusión bastante severa entre todos y pues ya no sabemos muchas veces cuál es la verdad y cuál no. muy bien, excelente, muchachos. Efectivamente, así es. La compañera no quiso decirlo, pero ahí estaba la palabra en la punta de la lengua, decir, el hombre de ciencia se empodera, o sea, llega a tener poder y cuanto mayor es la cantidad de seguidores, más empoderado se siente. Y entonces él empieza a inflarse, a superinflarse como otra clase de hombre, contrario al planteamiento de la ciencia. Muy bien, a ver, cierro. ¿Qué es lo que enaltece al hombre? Hablando en esta asignatura de nosotros. ¿Qué es lo que enaltece de manera auténtica al hombre en general? Contesten. El saber, El saber, eso es, el saber. ¿Qué es lo que empobrece al hombre en general o que actúa en lo contrario de enaltecerlo para destruirlo? La ignorancia. Sí, la ignorancia. Entonces, ¿con cuál de los dos elementos construimos un mundo más confortable? ¿Con el saber o con la ignorancia? Con el saber. El saber. depende de la perspectiva, profe, porque, Ajá, bueno, por aquí en el pueblo decimos que entre más sabes, más responsabilidades tienes y a veces entre menos sabes, menos sufres y pues podría ir también por ahí la bala. completamente de acuerdo, porque el saber lleva una responsabilidad y el que no sabe no tiene la responsabilidad. Sin embargo, es responsabilidad de todos saber más y no ocultar la cabeza en la arena, porque acabo de decirlo, en exceso el saber enaltece de manera destructiva, pero debe enaltecer de manera constructiva
y a partir de eso moldearnos conforme nosotros queremos ser. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, eso que acabamos de platicar en esta primera parte es exactamente lo que está aquí en este párrafo, el que marqué en azul. Ese párrafo, sin que lo hayamos leído, nos sirvió para dramatizarlo. Lo que hemos estado hablando aquí es un reflejo de lo que tenemos. Entonces, si alguien quiere leerlo ahí por su cuenta, hágalo. Acá nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere, para refutar las reuniones de chisme. ¿Qué les parece? Vamos a tomar estos elementos que están aquí para decir por qué el chisme es destructivo y a ver si encontramos elementos que contenga la lectura para explicar por qué el chisme es constructivo. Entonces aquí está la teoría del chisme y lo que nosotros utilizaremos es la realidad del chisme para encontrarlas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe. Voy y vengo, este tema del chisme fue muy bueno, como llevarlo a los paradigmas del chisme como construcción social. Voy y vengo.